Dictador viene del latín dictator, era un juez en la República Romana, temporalmente investido y con poder absoluto. Dictadura, régimen político autoritario que se apoya en la fuerza para el ejercicio arbitrario del gobierno. Por extensión, designa la hegemonía de un grupo social en el Estado. Los 5 tipos de dictaduras que existen. Número 1. Dictadura autoritaria. Régimen político que recurre a la represión u otros métodos forzosos para ejercer su voluntad sobre la población civil, limitando las libertades personales. Lo ejerce un autócrata o una élite política. Autócrata viene del griego autokrateia, que significa uno mismo, es decir, el poder de uno mismo. Un régimen autoritario con frecuencia llega al poder por medios democráticos, es decir, por el poder del voto. Un autócrata puede ser un civil como puede ser un militar. Una característica muy propia del autoritarismo es el culto a la personalidad del dictador. La ausencia de una ideología oficial. Cualquier ideología se basa en las convicciones personales del dictador. Una fuerte presencia militar. Frecuentemente las Fuerzas Armadas intervienen en el proceso político. Promueven el temor y asesinan sin contemplaciones a todo aquel que llegue a sublevarse. Falso cumplimiento de la Constitución y de las leyes. La Constitución deja de ser una limitante al poder y se convierte en una herramienta de control a la población civil. Está el claro dominio de un partido político en particular, aun cuando existan otros. Se coarta y manipula la participación popular, promoviendo el voto de lo que le favorece al régimen y limitando lo que le desfavorece al dictador. Apoyo y privilegios para los grupos afines a la dictadura. Manipulación de los medios de comunicación como aparatos de adoctrinamiento y propaganda constante en favor del régimen. Violación permanente de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Todo esto configura una dictadura autoritaria. Número 2. Dictadura totalitaria. El totalitarismo está muy ligado al fascismo y al comunismo. Tiene un nacimiento, un desarrollo y tarde o temprano una caída. Se caracteriza por control absoluto de la ideología, control de hasta el más mínimo detalle del diario vivir. Aplica un sistema de terror físico y psicológico, una policía secreta y medios de comunicación para alimentar constantemente el miedo. Instaura un control absoluto de la información. Posee un control absoluto de las armas, como también un control total de la economía. Y no duda en erradicar cualquier tipo de resistencia, frecuentemente usando políticas de terror. Todo esto configura un régimen totalitario. Número 3. Dictadura militar. Es un gobierno ejercido sin oposición, sin ordenamiento jurídico ni legislación. Lo ejercen las Fuerzas Armadas por medio de un dictador, frecuentemente carismático, venerado y respetado, el cual generalmente toma el poder en una revuelta, destituyendo al gobierno democráticamente elegido. A veces, un civil gana las elecciones y luego adopta un mandato dictatorial con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto se conoce como dictadura constitucional. Una dictadura militar se caracteriza por el uso de las armas, represión a opositores, tortura, terror, violación constante a los derechos humanos y por pasar sobre los límites legales o constitucionales. Número 4. Dictadura teocrática. Este tipo de dictadura se la instaura por consenso o por la fuerza. Un régimen teocrático se rige por la divinidad, por una religión concreta,
Las leyes se hacen en función a esta. La Carta Magna suele reconocer a la religión como forma de administración del Estado, en lo político y en lo civil. Posee rasgos autocráticos, pero no exclusivamente. Entre los líderes teocráticos que tomaron el poder por medios pacíficos, tenemos a Mahmud Ahmadinejad, líder religioso de la República Islámica de Irán. Por el otro lado está el Sultanato de Omán, al mando del líder religioso Qaboos bin Said Al Said, quien habría apoyado el derrocamiento de su propio padre. Y todo esto configura una dictadura teocrática. Número 5. Dictadura de la monarquía tribal. Este es un concepto nuevo, postcolonial, instaurado en el Golfo Pérsico hasta el norte de África. El poder en una dictadura de monarquía tribal lo ostenta una familia, perpetuada en el poder mediante la fuerza o el engaño. Como ejemplos podríamos citar a Dubái, Arabia Saudita, Kuwait. Se caracteriza por perseguir opositores, por castigar y reprimir con crueldad, práctica que no se oculta. Con frecuencia se realizan ejecuciones en plazas públicas o lugares concurridos. Ahora que ya sabes los 5 tipos de dictaduras, pregúntate si tu país vive en algún tipo o combinación de ellas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte.